Contacto telefónico con el profesor, el economista mexicano, radicado en el sur de Chile, el profesor Nabor Carrillo. Profesor, primero que nada, primero que todo, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. No, al contrario, don Cristalo, muchas gracias, muy gentil por llamarme, por ubicarme y pues feliz de la vida de siempre colaborar con País Lobo, una tremenda plataforma de comunicación en el sur de Chile, así que adelante, por favor, con esta conversación de hoy día. El día de hoy va a tener un tono distinto, un enfoque tal vez distinto. En el fondo todo está unido, usted bien lo sabe, profesor. Hubo elecciones presidenciales en México. A lo mejor no vamos a retener el nombre por un rato, pero por como AMLO ya lo teníamos, ¿cierto? Lo vamos a cambiar. Tengo entendido que en México no hay reelección, pero hay una mujer electa y esto parece ser histórico por su condición de género, histórico porque es una cantidad con la que gana, al parecer no es habitual en México. Usted me podrá ayudar. Tengo sobre nuestra mesa virtual dos documentos que usted ha tenido la gentileza de compartir con nosotros, que es justamente lo que ella propone, un PDF más o menos pesado, digamos, de gran detalle. No se acostumbra mucho a eso, pero aquí lo estamos viendo, y lo otro también unos números que son muy interesantes de analizar. No sé, profesor, ¿por dónde quiere partir? Bueno, yo creo que siempre es importante, yo creo que se luego hablar una suerte de contexto, ¿verdad? De Claudia Sheinbaum, que es la actual, bueno, en este momento la candidata, de acuerdo a lo que dice el Instituto Federal Electoral Mexicano, lo que es la candidata presidencial ganadora, ¿verdad? De la elección del día de ayer, la elección presidencial, y pues con un amplísimo margen, don Cristiano, que también es muy, muy interesante de destacar. México tiene más de 100 millones de habitantes. En México la elección fue realmente abrumadora y donde más de un 50% Claudia Sheinbaum obtuvo un resultado pues realmente aplastante. Más de 30 puntos porcentuales por encima de Xóchitl Gálvez, que era la segunda candidata, la que de alguna manera llevaba cierta ventaja, pero que al final del día se impuso esta suerte de cuarta transformación de la que seguramente hoy día vamos a hablar acá en este programa, la cuarta transformación que va liderada obviamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, desde el punto de vista mexicano, muy interesante, primera mujer que es líder, que es presidente de una nación latinoamericana, en este caso México, sabiendo que Michelle Bachelet fue la primera en el continente y bueno, ahora es Claudia Sheinbaum, la segunda mujer que lidera una nación latinoamericana. Así que muy interesante la conversación que vamos a tener y yo creo que también igualmente, don Cristian, luego hacer algún acápite, algún comentario, algún énfasis acerca de la relación de México con Chile, porque claro, México y Chile tienen una muy buena relación, tienen un tratado de libre comercio y no hay que soslayar esta suerte de comunicado que ya envió el presidente Boric a Claudia Sheinbaum, ya de alguna manera declarada como presidenta ganadora, ¿verdad?, de la selección mexicana. Así que sigamos con la conversación y ahí vamos de alguna manera tratando de encontrar algunas respuestas o bien descenebrando, ¿verdad?, esta suerte de contienda mexicana, ¿no?, Cristian Lobo. Vamos a aprovechar lo que usted mencionaba al último y justamente hacerle la pregunta económica. ¿Se mantiene, cambia, mejora? ¿Qué es lo que se espera con esta nueva presidenta en México? Sobre las relaciones comerciales, me refiero, con Chile. Claro que sí, es muy, muy interesante, Cristian Lobo. Bueno, yo les compartí, ¿verdad?, para que de alguna manera País Lobo pueda compartir este documento de Claudia Sheinbaum 2024-2030. Se plantea los 100 pasos de la 4T, que es la cuarta transformación, ese partido que de alguna manera Andrés Manuel López Obrador lidera, enarbola y claro, va liderando, que tiene obviamente eslabones desde el punto de vista ideológico que posiblemente el día de hoy no vamos a poder de alguna manera abordar, y que bueno, México se plantea, a la luz de lo que dice Claudia Sheinbaum, se plantea ser líder en América Latina y el Caribe, recuperar, retomar esta fuerza que tenía México y que de alguna manera se eclipsó en el último tiempo. Y bueno, las relaciones con Chile siempre son muy, muy importantes. Yo creo que basta con comentar que Alicia Bárcena, que fue durante mucho tiempo directora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, fue embajadora de México en Chile, actualmente es la canciller mexicana, tiene una gran relación con Chile, quiere mucho a Chile. Entonces yo creo que esa figura de Alicia Bárcena
que también está de alguna manera ligada con Claudia Sheinbaum, va a seguir siendo una suerte de baluarte, un pilar que va a mantener a las dos naciones pues unidas. Hoy día las dos naciones comparten una suerte de gobiernos que son de izquierda, y que esa cercanía de alguna manera podría prever que las relaciones entre México y Chile van a perdurar y van a ser más fructíferas con el tiempo. Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, obviamente yo tengo dudas, tengo inquietudes, tengo cuestionamientos a lo que va a ser la labor de Claudia Sheinbaum, pero de todas maneras es realmente histórico que una mujer haya ganado un proceso electoral en México, sabiendo que México igualmente tiene una historia, una tradición de presidentes que han sido hombres, que han sido varones, y que a partir de ellas se rompe esta tradición histórica. Entonces, poniendo nuevamente el tema Chile-México, yo creo que se aproximan relaciones muy, muy interesantes, ¿eh? La cercanía del presidente Boric, ahora con la eventual presidenta, una vez que sea electa ya presidenta de México, Claudia Sheinbaum, yo creo que van a haber lazos de comunicación muy interesantes y bueno, yo espero que sea enhorabuena por la región, enhorabuena por las relaciones de amistad y de cooperación que prevalecen entre las dos naciones, don Cristian Lobo. Ahora, profesor, de seguro alguien se estará preguntando, esta cercanía o la eventual cercanía que pueda haber con el presidente de Chile, tiene que ver porque están, y así lo entendemos mucho de nosotros, a la izquierda. ¿Podría decirse que es una persona de izquierda y no es de derecha? Totalmente, eso es muy cierto. Claudia Sheinbaum, que tiene una trayectoria académica que es interesantísima. Ella estudió física, después siguió una maestría, un magíster y un doctorado en física. Ha sido una persona muy, muy relevante en temas de cambio climático. Participó con este grupo intergubernamental de cambio climático. Aportó en un acápite, en un capítulo del capítulo número 3, lo que está asociado con industria, en el año 2007 de este grupo. Ha sido muy reconocida, tiene muchas publicaciones y claro, sin perjuicio de todo esto, desde el punto de vista técnico académico, su corazón es de izquierda y claro, ese corazón de izquierda de alguna manera la relaciona, la acerca con el presidente Boric. Entonces, y bueno, además que hay una relación también de tema etario, aun cuando Claudia Sheinbaum, que es una persona ya más de 60 años, y el presidente Boric, un sub 40, de todas maneras hay lazos ideológicos que los unen, que los acercan, que los encuentran, y yo creo que va a ser muy, muy interesante mirar en el futuro cómo va a ser esta relación de amistad, de cooperación, y bueno, esperar, ¿verdad? También quién va a elegir a ella como embajador o embajadora acá en Chile, para que de alguna manera lleve las relaciones con México. Recordemos que actualmente Beatriz Sánchez es la embajadora chilena en México, y bueno, hasta este momento el papel de ella ya ha sido más que todo de interacción, de intercambios, de acercamientos, y bueno, también mirar la figura de Beatriz Sánchez. Posiblemente esta es una mera elucubración, y no es un podcast político, don Cristian Lobo, es una mera especulación, ¿verdad? De mi parte, un inexperto en temas de política, pero capaz que Beatriz Sánchez en este tiempo sea una figura preeminente que de alguna manera podría tener cierta repercusión acá en Chile. Lo digo eminentemente en una suerte de mero novato en temas políticos, que no es el tema y que, por cierto, el podcast es de economía y no necesariamente de política. Entonces lo dejo como una inquietud, ¿verdad? Como una curiosidad intelectual al respecto. ¿Qué pareció entre, y hablando del presidente, el Frente Amplio y Cuarta Transformación? Perfecto. Es una interesantísima pregunta. Bueno, y por cierto, forma parte de lo que es esta suerte de crisol mexicano. Claro, en el crisol mexicano actualmente está el Partido de los Trabajadores, está el Partido Verde Ecologista, que forman parte de esta coalición de la 4T o la Cuarta Transformación, y que dicho sea de paso, ¿verdad? El gran contexto es que desde el punto de vista histórico, México ha pasado por tres grandes transformaciones. La primera transformación es lo que sucedió con la independencia de México España. La segunda transformación, lo que fue las leyes de reforma, que de alguna manera es la separación de la Iglesia, del Estado mexicano, y que obviamente tiene la preeminencia del Estado mexicano sobre la Iglesia católica. La tercera transformación, lo que fue la Revolución Mexicana, que fue terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, y ahora viene la cuarta transformación, que es una suerte de humanismo mexicano, de acuerdo a lo que está en las directrices de esta 4T, ese humanismo mexicano
esa suerte de recuperar el Estado, de recuperar el gobierno, terminar con la corrupción y así otros temas que de acuerdo a la ideología política de la 4T viene asociada con esto. Y bueno, la asociación con Chile, ¿no es cierto?, con el presidente Boric, con los partidos del Frente Amplio, etcétera. Yo creo que hay grandes puentes de comunicación, don Cristian Lobo, que yo siendo un novato en la materia, creo que pueden darse ciertos cauces de interacción entre México y Chile, que dicho sea de paso, yo creo que de alguna manera estas relaciones entre México y Chile han estado un tanto cuanto dormidas. Claro, a mí me gustaría mucho, ¿verdad? En el contexto del Tratado de Libre Comercio, en el contexto de la relación comercial, la relación política, la relación social, y bueno, la grande historia, ¿verdad? Que de alguna manera une a las dos naciones, bueno, estuviera todavía mucho más presente. Posiblemente ahora, a la luz de este gobierno, ¿verdad? Que está en ciernes y que esperemos octubre ya cuando que Claudia Sheinbaum sea investida como presidenta de México, bueno, estas relaciones efectivamente se lleven a buen puerto. Y bueno, vuelvo a resaltar la figura de Beatriz Sánchez, en su calidad de embajadora de Chile en México, que posiblemente va a ser una interlocutora válida y bueno, ¿por qué no decirlo? Posiblemente desde allá saque o bien tenga un protagonismo muy interesante a considerar acá en Chile. Entonces yo creo que hay grandes puentes de comunicación y es muy interesante, dado que el mundo como un todo, ¿verdad?, está tendiendo al mercado, hacia la liberalización, hacia la óptica de la individualidad, lo que está asociado con los derechos individuales, lo que es la libertad en sí mismo. Bueno, que de alguna manera los países están optando desde el punto de vista político, ¿verdad?, eleccionario, por gobiernos de izquierda. Es muy, muy interesante, don Cristian Lobo, lo que está pasando en el mundo. A mí me llama poderosamente la atención, que en México haya sido tan súbito, tan radical, la elección que hubo el día de ayer allá en mi amado México. Yo no esperaba este resultado, un 60% de elección por Claudia Sheinbaum, a mí realmente me ha impresionado mucho. Yo pensé que la elección iba a estar mucho más cerrada con Xóchitl Gálvez. Incluso yo pensé en algún momento que Xóchitl podría dar la campanada, ¿verdad?, de sorpresa, y lo cierto es que ganó en estados muy, muy acotados. Compartí igualmente una publicación del País que da cuenta de donde, por ejemplo, en algunos estados, entre esto está Querétaro, Aguascalientes, donde Xóchitl efectivamente tuvo un triunfo, pero en el resto de México el triunfo de lo que fue Claudia Sheinbaum fue indiscutible, fue categórico. Hasta este momento, de lo que conocemos, fue categórico el triunfo, don Cristian Lobo. Bueno, el cambio en el enfoque de las votaciones, vale decir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, habla bien en términos generales de la democracia, porque finalmente el votante puede cambiar si no le gusta lo que le están ofreciendo. ¿Podrá alguien decirnos ahí de que es una lectura algo liviana? Por supuesto que lo es, claro, pero la verdad que la gente en su mayoría no milita en algún lado, sino que quiere respuestas y soluciones, y le da la oportunidad a ciertos momentos de su historia, como pasa en Chile. Por el día de hoy, por ejemplo, se cree que el próximo gobierno va a ser de derecha y lo más probable es que después volvamos de nuevo a lo otro. Habla bien, de cierta forma, de la democracia, en términos de que podamos ir eligiendo lo que asumimos nosotros que mejor nos conviene. De ahí, como elegimos, esa es otra historia. Y justamente yo creo que trata usted un tema que es interesante, que tiene que ver con con tanta rapidez este cambio en México. En México existen grandes fortunas, uno de los hombres más ricos del mundo reside en México. Y quiero hacer una pregunta, ¿en Chile se asocia al empresariado con la derecha? ¿Pasa lo mismo en México? Sí, pasa igual, claro, y en la elección también se demostró, lo que hace el País, que igualmente lo compartí acá con País Lobo, lo que hace el País, esta plataforma igualmente de comunicación, del mismo nivel, de País Lobo, y en igual condición, también publicaciones serias y responsables, da cuenta que la derecha igualmente está asociada con el empresariado, ¿verdad? Y donde la diferencia de votación entre Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum fue obviamente a favor de Xóchitl, es decir, del centro derecha. Y esto habla justamente de políticas liberales, de una menor presencia del Estado, de mayor generación de actividad productiva, etcétera. Y un dato que a mí me parece igualmente relevante, don Cristian Lobo,
es que en México, de acuerdo a la información que entrega el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que es el equivalente al Servicio de Impuestos Internos de Chile, es que en México existen prácticamente 5,5 millones de empresas, primordialmente de menor tamaño, y que dentro de estas, un puñado, apenas 6,000 empresas, hacen exportaciones. Haciendo la analogía, el paralelo con Chile, Chile tiene aproximadamente 1.200.000 empresas y de estas un 90% son empresas menores. Y hay un puñado igualmente similar que hacen exportación, obviamente, al resto del mundo. Y ahí es donde yo creo que está el gran tema, la gran generación, obviamente, de fortaleza y de generación de valor, porque al tiempo que yo leí el documento de Claudia Sheinbaum, estos 100 puntos, ¿verdad?, de la 4T, hace un acápite que está dirigido justamente a empresas de menor tamaño, lo que ella entiende como MIPYMES, empresas de micro y pequeñas empresas o empresas de menor tamaño, y donde, claro, dice que se va a estimular, se va a generar mayor fortaleza para generar exportación, pero donde al final de cuentas la política que está asociada con esto no da cuenta de aquello, porque por una parte este Estado, ¿verdad?, de la 4T quiere generar más tributación, quiere eliminar la ilusión, quiere generar elevación, pero no veo cómo es que ese Estado, de alguna manera, o ese gobierno, mejor dicho, ese gobierno, cómo va a impulsar el tema de las empresas. Entonces, es ahí donde yo creo que al final del día se traiciona o se trastoca, ¿verdad?, el tema del emprendimiento, el tema de la libertad y el tema de la generación de valor. Entonces, espero yo, ¿verdad?, para el bien de mi amado México, que esta 4T, ¿verdad?, este segundo piso, como también le llama ella, ¿verdad?, este segundo piso después de Andrés Manuel López Obrador, no sea una suerte de estocada, una suerte de golpe, ¿verdad?, a las empresas de menor tamaño, principalmente hablando, y que no se reduzca la generación de emprendimiento ni el espíritu, ¿verdad?, de libertad o espíritu de generación de valor. Entonces yo creo que vienen tiempos muy interesantes y hay que seguir con mucha astucia, don Cristian Lobo, lo que viene de aquí y hacia el futuro, principalmente. Sí, creo que interesante. Voy a agregar algo que a lo mejor no tiene que ver, pero la Sí, economía sí, adelante. pero me gustaría agregarlo Sí, con algo que adelante. escuché que me pareció muy interesante. Obviamente hay que revisarlo un poco más, pero a grosso modo decía lo siguiente, estoy hablando de China, el que ha ido cambiando el paradigma en el último tiempo. He visto cómo ha aumentado la percepción contraria a lo que nos decían de China. Nos lleva mucha ventaja, lo hemos conversado fuera de micrófono esto, en términos económicos y de tecnología. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue cómo ellos estaban promoviendo la pequeña empresa. Y el gobierno tiene una política en términos generales económica en China, perdón, Sí, donde las sí. pequeñas empresas pagan muy poco impuesto hasta que se Sí, ok. transforman en grandes. O sea, Perfecto, algo así fantástico. como te voy a dejar crecer, te voy a ayudar con el tema del impuesto, Sí, te voy a ayudar todo, tú pórtate sí, bien y cuando ya estés sí, grande, bueno, ahí voy por ti. O sea, ahora sí te voy a sí, cobrar el impuesto. Me pareció muy sí, interesante porque los primeros meses, todos aquellos que hemos sido emprendedores o, voy a decirlo como dice un amigo, el otro día lo mencionaba, que son comerciantes, saben que los sí, primeros meses, los primeros años son los más difíciles y una de las cosas que claro, más te golpea es el tema de los impuestos. Las grandes empresas en cierto. Chile y en el occidente tienden a pagar menos que lo que paga el más pequeño, porque tienen Sí, tributaristas, porque saben moverse ahí y por lo tanto tienden a pagar menos impuestos. Solamente quería decir eso y comparto con sí, usted el sí, temor, porque a veces muy buenas decisiones, muy buenas intenciones, perdón, al llevarse sí. a cabo no tienen los resultados esperados. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, yo creo que esa es una de las grandes críticas que se le hace a Claudia Sheinbaum, que por una parte dentro de su historia política, ella fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y donde su aporte, su contribución al tema del cambio climático, donde ella se señala que es experta en cambio climático, pues al final del día no repercutió en tema de industria, no hubo una suerte de productividad desde el punto de vista de regeneración de valor, donde hubo muchas críticas a su gestión. Entonces, es cuestionable, don Cristian Lobo, es cuestionable, y donde tampoco hubo una gran generación de emprendimientos nuevos, tampoco hubo una motivación o bien una fuerza, ¿verdad?, hacia que la juventud encontrara una suerte de encontrar en el emprendimiento su vocación, su destino, una óptica de mayor aliento, de mayor horizonte de desarrollo. Entonces, a mí lo que sí me preocupa mucho es el tema ideológico, y donde de alguna manera también se da esta suerte de contramuestra
contra PISA, una suerte de contrafactualidad, porque por una parte Claudia Sheinbaum, ella es doctora en energía o es doctora que ha sido prominente en tema de cambio climático, donde ve el método científico, obviamente la evidencia estadística, la evidencia científica, y por la otra, ¿verdad?, el corazón político, y donde yo creo que en el último tiempo ha sido más el corazón político más que el tema científico. Por cierto, también a mí me gustaría sacar la colación, don Cristian Lobo, que es la primera persona que tiene un doctorado siendo mujer, que tiene un rol de presidente en América Latina y el Caribe. Sin perjuicio que han habido otras personas que igualmente han tenido doctorados. Ella es la primera mujer en tener un doctorado y ser presidente de una nación, y donde veo que el aspecto ideológico, creo yo, tiene más peso que el aspecto técnico. Entonces creo que eso también puede nutrir el ambiente de alguna manera, de generar alguna explicación o bien algún análisis posterior a esto. Es decir, podría haber algún sesgo que de alguna manera podría eclipsar el tema técnico, don Cristian Lobo, que no es menor, no es menor, que una persona teniendo un doctorado eventualmente podría ser adormecido su parte técnica por el aspecto ideológico, quizá como una suerte de titular para un próximo podcast, si es que nos da la oportunidad, de la larga lista de podcasts que ya tenemos, don Cristian Lobo. Sí, en ánimo de sumar y no en ánimo de cuestionar, hay que decir que usted lo sabe muy bien, en su área, en la economía, no se habla de sesgo, se habla de escuelas de pensamiento económico, claro. ¿Cierto? Y que tan bien han hecho, pero que tan mal también han hecho. Y esto también pasa en política un poco. A pesar de que la idea es buena, depende si viene de otra escuela o viene de otro sector político, son descartados de plano, simplemente por venir de ahí. Y voy a retomar este tema que parece una defensa de China, pero viene algo de China, tendemos a pensar, esto no debe ser correcto, son comunistas, o esto no va a durar. O sea, tenemos un prejuicio, un sesgo, que no nos permite evaluarlo en sus méritos. No sé si usted está de acuerdo. Totalmente. Bueno, y por cierto, yo invito a leer este documento de Claudia Sheinbaum de este 2024-2030, donde a mí también me pareció un tanto cuanto, precipitado, presuroso, quizá en el calor de lo que era la contienda electoral, la economía moral, ¿verdad? Como aparece en el documento, economía moral, donde de alguna manera esta suerte de moral podría de alguna manera entenderse que va de la mano con la conducta, de la mano con encontrar ciertas soluciones que en la sociedad en general podrían tener cierto tipo de acomodos o cierto tipo de resultados. A mí me parece de alguna manera inquietante, para no colocar otro adjetivo, inquietante eso de economía moral. Sabiendo que igualmente acá en Chile ha habido una gran discusión acerca de grupos principalmente de derecha y de izquierda, donde se habla el tema de la moral y que ha traído mucha rispidez, mucho conflicto, y han habido golpes también entre medio, don Cristian Lobo. Entonces esto de economía moral lo dejo como una cápite, como una duda, un cuestionamiento, una curiosidad, que a mí me parece de alguna manera, como decimos también acá, me parece que se pasó 3 pueblos en el comentario esto de la economía moral. Se pasó 3 pueblos, quizá un poquito más acerca del tema. Sí, y lamentablemente, para mi gusto, podría crear un ruido innecesario, en términos de bolsa, de acciones, lo vamos a ver en los próximos días, de seguro lo vamos a conversar al final de la semana, porque se van a mover declaraciones como esta, justamente somos los que mueven los mercados y toman decisiones en términos de invierto, no invierto, porque puede que, no sé, alguien lo puede interpretar, voy a apurarme, pero alguien puede interpretarlo como decir, a lo mejor moralmente no soy correcto para México, ¿no? Económicamente hablando, y eso es como muy extraño, ¿no? Totalmente. Y quizá ahí me gustaría hacer un énfasis, don Cristian Lobo, donde, claro, en este documento, estos 100 pasos, ¿verdad? También se habla de Estados Unidos, sabemos, ¿verdad?, que México y Chile y Estados Unidos comparten una de las fronteras más grandes del mundo, donde México y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio. Las relaciones bilaterales son entre claro y oscuro ciertos momentos del tiempo, son muy álgidas en otros momentos del tiempo, hay una gran colaboración y una gran cooperación. Entonces, en ese documento no se soslaya, ¿verdad?, esa relación histórica que existe, y sin perjuicio de aquello está esta suerte de economía moral, esta economía moral donde de alguna manera se entregan temas
que a mi juicio van de la parte ideológica más que la parte técnica. Entonces también esa parte ideológica puede eclipsar, puede nublar, puede sesgar, lo que al final del día pueden transformarse en resultados que sean obviamente productivos, de beneficio para la sociedad en general, don Cristian Lobo. Y ahí nos vamos a quedar, profesor, justamente porque vamos a retomar esto durante esta semana. Como decimos, probablemente estemos conversando con el profesor Nabor Carrillo el día viernes, ya con los resultados oficiales en México. Perfecto. Porque en eso vamos a decir que vamos a sacar pecho en Chile, a nosotros nos va mucho más rápido con eso, pero también es cierto que somos más pequeños, así que vamos a colocar por ahí, vamos a emparejar. No es tan fácil en todos lados. Sí, por supuesto. Bueno, por cierto, Cristiano, nada para cerrar el comentario. México tenía un escenario electoral donde participarían alrededor de 100 millones de personas y donde hasta este momento hay una suerte de encontrar un 60% de lo que son las urnas electorales. Es un conteo preliminar, obviamente no oficializado. Lo cierto es que ya varios presidentes del mundo, entre ellos el presidente Boric, ya felicitó obviamente a Claudia Sheinbaum. Entonces, de alguna manera podríamos entender que ella será la próxima presidente de México, sin perjuicio de lo que podría decir el Comité Electoral Mexicano. De todas maneras, da una tendencia clara de votación a favor de ella. Sí. Así que, de todas maneras, incluso el Colegio Electoral Mexicano en próximas fechas daría el resultado, sin perjuicio que en octubre se investiría, ¿verdad?, a la persona que va a ser el futuro presidente de México. Con eso nos vamos a quedar, con esa conversación, agradeciendo al profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en el sur de Chile. Profesor, que tenga buen día, muchas gracias, muy amable. Igualmente, gracias, don Cristiano, un abrazote, muy amable, muy gentil.